Buenos días. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Nos fue muy bonito el fin de semana en Nayarit, Michoacán y Colima. Bueno, el día de hoy, después de quién es quién en los precios, nos acompaña la jefa de gobierno, Clara Brugada. Siéntense, por favor. Está con nosotros el antropólogo Diego Prieto, director del INAH, la arqueóloga Lorena Vázquez, investigadora del programa de arqueología urbana del INAH, el general Israel Severino Ruiz y Ruiz, comandante del Comité de Planeación para la escenificación de los 700 años de la Gran Tenochtitlan. Este mes de julio inicia las celebraciones sobre la fecha formal del inicio de México Tenochtitlan o de Tenochtitlan, aun y cuando en el 2021 hicimos celebraciones con el presidente López Obrador, el 2025 es la fecha, bueno, ya nos va a explicar la arqueóloga formal, que han reconocido como la fundación, aunque en el 2021 también hay evidencias. Bueno, vienen varias actividades en la Ciudad de México relacionadas con este evento tan importante y particularmente el 26 de julio, ya les vamos a platicar qué vamos a celebrar. Ese es el contenido de la conferencia de prensa del día de hoy. Antes de ello quiero comentarles que finalmente en la minuta del Senado de los Estados Unidos, en el caso de las remesas, hay, yo diría, logros muy importantes, y ese logro es de nuestros paisanos y paisanas, principalmente por el envío de cartas a sus senadores, sobre todo aquellos que tienen la doble nacionalidad, que fue algo que se impulsó y llegaron muchísimas cartas de las y los senadores que fueron a visitar a senadores de Estados Unidos para pedir pues que no hubiera impuesto a las remesas. ¿Cómo queda la redacción? Queda 1%, pero solamente para las remesas que se envían en efectivo. Todas las transferencias electrónicas tienen 0% de impuesto y más del 90% se envía por transferencias electrónicas. Para aquellos que envían en efectivo, el viernes de esta semana vamos a anunciar un programa especial a través de la tarjeta de Finabien para poderles reembolsar ese 1%. A ver si me pasas la gráfica. Todavía no se aprueba, pero ya es la redacción que se envía para su aprobación en esta iniciativa. De acuerdo con Banco de México, 99% de las remesas se envían por transferencia electrónica. Pero estamos todavía checando porque el 0% de impuesto es para aquellos que envían por tarjeta de crédito, tarjeta de débito o alguna otra transferencia electrónica, y los que envían en efectivo es un porcentaje muy pequeñito. Y para aquellos que envían en efectivo vamos a dar un reembolso de ese 1% a través de la tarjeta de Finabien, tarjeta paisano de Finabien. Entonces es un logro de las paisanas y los paisanos y les enviamos un cariñoso abrazo, saludo y reconocimiento. Bueno, vamos a quién es quién en los precios, después la arqueóloga y después Clara, luego el general, Diego y José Alfonso. Breve, conciso. Vamos, adelante, Iván. Tenemos un enlace también.
es que el 30 de junio me comprometía que se iba a acabar toda la obra civil del tren que va de la estación Campeche a la ciudad de Campeche, del Tren Maya. Entonces vamos a tener un enlace muy breve de que en efecto se terminó toda la obra civil e inician a partir de hoy las pruebas. Vamos al enlace muy rápido antes de México, Tenochtitlan. Laida, buenos días. Buenos días, mi querida presidenta. Presidenta querida, no está justo volverles a ver con el general Águila y el general Camilo, responsables de la operación y la construcción del tren ligero respectivamente. Anunciamos con orgullo que se terminó la obra civil Tren Ligero. Bendiciones en racimo. El jueves hablamos del primer polo de desarrollo económico en Ceiba Playa y hoy informaremos sobre el Tren Ligero. 4.200 millones de pesos, una de las inversiones más importantes que se hayan hecho jamás en la capital de Campeche. El Tren Ligero, un Andrés Manuel de Campeche, Beora que presidenta Kukalaki, Lemek Ayetel Yabilaj. El Tren Ligero es el último abrazo de Andrés Manuel a Campeche. Ahora nuestra presidenta cierra este abrazo con amor. Como te lo ofrecieron el día que estuviste con nosotros, nuestros queridos compañeros de la defensa, el general Águila y el general Camilo, concluyeron ya los trabajos civiles de la obra. Terminar a tiempo se volvió un desafío que ponía a prueba su coraje, pero no hubo rendición. Arrodillaron la fatiga, redoblaron jornadas que parecían interminables, unieron sus fuerzas los trabajadores de Mota Engil, cientos de obreros bravos, los ingenieros del ejército mexicano, y soldando el esfuerzo con sudor y voluntad, bajo el sol de Campeche que no perdona, que atraviesa la piel como cuchillo ardiente, trabajaron como héroes anónimos que hacen patria sin discurso, solo con trabajo y en silencio. Lo hicieron para poder decirle a nuestra querida presidenta: no te fallamos, cumplimos. Este será el primer sistema de RT de toda Latinoamérica, un tren sin operador a bordo, lo mejor de la tecnología del mundo puesto a servicio de un pueblo, y Campeche lo merece. Forma parte de un sistema de movilidad integral, se enlaza con el Tren Maya, con los nuevos autobuses urbanos COOSH y los semáforos inteligentes con una nueva visión de futuro. La Defensa Nacional presenta este video que da testimonio de la conclusión de la obra. El Tren Ligero de Campeche es un sistema de transporte público de última generación que está transformando la movilidad urbana. A lo largo de un moderno corredor de 15.2 kilómetros, el proyecto se construyó en tan solo 15 meses. Este proyecto no solo moderniza la ciudad, generó más de 6.600 empleos, impulsando la economía y fortaleciendo el tejido social. Durante su construcción, se impulsaron mejoras urbanas como la rehabilitación de parques, reforestación, nuevo alumbrado público, andadores peatonales y vibrantes murales artísticos que embellecen la ciudad. Este proyecto conecta colonias, barrios y destinos emblemáticos como el Tren Maya, el Aeropuerto Ingeniero Alberto Acuña Ungay y el vibrante centro histórico. Sus 14 estaciones, diseñadas con un estilo contemporáneo, ofrecen accesibilidad universal, señalética táctil, iluminación avanzada y detalles culturales que reflejan la identidad de Campeche. Cada parada está pensada para brindar comodidad y seguridad a todos los usuarios. El corazón de este sistema es el vehículo DRT, un tren eléctrico de 3 módulos con conducción bidireccional. Equipado con un riel digital basado en tecnología de clavos magnéticos y etiquetas electrónicas, este sistema inteligente incluye detección de obstáculos para garantizar viajes rápidos, seguros y confiables.
Sus baterías, con una autonomía de hasta 30 kilómetros, se recargan mediante pantógrafos, asegurando un transporte sostenible y eficiente. El tren ligero cuenta con un centro de control y mantenimiento de vanguardia, donde se monitorea en tiempo real cada detalle del sistema. Con una red de fibra óptica que integra 162 antenas, 76 cámaras, 111 semáforos y 24 controladores, la seguridad está garantizada en cada trayecto. El sistema cuenta con 5 unidades DRT, cada una con capacidad para transportar hasta 300 pasajeros, acompañadas por un moderno camión de mantenimiento que garantiza su óptimo funcionamiento. Una infraestructura robusta, pensada para servir al pueblo de Campeche, que marca el inicio de una nueva era en la movilidad urbana. Gobierno de México. Ishpancolel. Mujer bonita, tú que honras tu palabra como se honra la tierra, viniste a supervisar y a cuidar la obra iniciada. Somos un pueblo agradecido que se da cuenta de que nuestros sueños tú los has vuelto tus desafíos. El tren ligero es el último abrazo de Andrés Manuel, sí, pero también es el primer abrazo tuyo, uno que cambiará el rostro de la ciudad capital de mi tierra y fortalecerá el turismo, corazón de un Campeche que está escribiendo ya su nueva historia con tinta, con fuego, con fe. General Águila, General Camilo. Misión cumplida, señora presidenta. Los Gotitites, muchas gracias. Laida, platícanos cuándo entra en operación, que empiezan las pruebas. ¿Cuándo entra en operación para que sepan todos los habitantes de Campeche? Iniciaremos el 20 de julio con un periodo de pruebas, más bien ya con el periodo en operación, proporcionando servicio gratuito del 20 de julio al 1 de agosto. Y el 2 de agosto ya daremos el servicio comercial normal con la cuota de 18 pesos por traslado y el 50% también de descuento que le haremos a las personas con movilidad reducida, adultos mayores, estudiantes. Esas son las tarifas y esas son las fechas para iniciar operaciones, señora presidenta. Muchas gracias. Inician las… Dios te queremos, Claudia, querida. Igualmente, Laidita. Gracias, mi amor. Terminó la obra civil de este tren ligero único en el país. El 20 de julio inicia ya operaciones, van a ser varios días gratuito y a partir del 2 de agosto, ¿verdad? Ya inicia operaciones con cuota. Bueno, muchas gracias. Vamos a Tenochtitlan. Gracias, presidenta. Buenos días. El motivo de nuestra presencia el día de hoy es platicarles que el próximo 26 de julio se va a celebrar los 700 años de la fundación de Tenochtitlan. Como ustedes saben, la fecha de 1325 ha sido una de las fechas pues más aceptadas para la fundación de nuestra gran ciudad de México, Tenochtitlan. Es también importante decir que no es la única fecha, es la más mencionada en las fuentes históricas, sin embargo, se mencionan otros años también como pertinentes para la fecha de fundación de Tenochtitlan. ¿Qué fue lo que sucedió en 1325? Bueno, es la ya conocida y famosa hierofanía en la que el águila se posó sobre un nopal y devorando en una metáfora a sus enemigos. Esta águila representaba desde luego al dios principal de los mexicas, el dios de la guerra, y se presenta en ese portento encima del nopal porque es la tierra, es el sitio marcado por este dios como la tierra prometida para los mexicas. De tal suerte que la fecha de 1325 entonces es sumamente importante a ser la fecha en la que se revela el dios de los mexicas para la fundación de la ciudad. También es importante decir que desde la Presidencia de la República se selecciona la fecha del día 26 de julio porque es el día del segundo paso cenital del Sol
sobre la antigua Tenochtitlan. Esta fecha es de suma importancia, existe una tradición importante de celebraciones al segundo día del paso cenital del Sol, dentro de la tradición de las grandes ciudades del centro de México, y en ese sentido, pues Tenochtitlan no fue la excepción. También muchos grupos de concheros, por ejemplo, desde los 70s, han estado celebrando este día del segundo paso cenital del Sol. De tal suerte que, bueno, ante el hecho de pues la variación o las diversas menciones de fechas en las fuentes históricas para la fundación oficial de la ciudad, se optó por hacerlo en este día de julio, pues para que coincidiera con esta magna celebración, digna de desde luego de nuestra gran ciudad de Tenochtitlan. El día 26 de julio, entonces, se hará una reactuación en el Zócalo capitalino, donde pues se narrará un poco la epopeya de la migración del pueblo mexica hasta llegar a su tierra prometida por su deidad tutelar, que es nuestra gran ciudad, aquí donde estamos el día de hoy. Entonces, espero que pues, nos puedan acompañar el próximo día 26 de julio, donde también se va a mostrar un monumento conmemorativo alusivo a esta fecha fundacional, donde desde luego se plasmará el Teocalli de la Guerra Sagrada, que es el monumento mexica, donde tenemos pues la certeza de la hierofanía y la fecha en el año 2 Casa de 1325. Es todo, Presidenta. Gracias. Gracias. Adelante, Clara. Gracias, Presidenta. Buen día a todas y todos. Como bien ya se dijo aquí, hace 700 años, hombres y mujeres surcaron a remo un gran lago, guiados por el dios colibrí zurdo Huitzilopochtli, para cumplir la profecía, asentarse allí donde se levantara el águila que desgarra una serpiente sobre un tunal. Al pie de los volcanes, sobre un lago que se abría como espejo de la luna, los mexicas tejieron la gran alianza de los pueblos. No llegaron además con las manos vacías y heredaron un conocimiento muy importante. Heredaron el cálculo de las estrellas, la cuenta de los días, levantaron templos, trazaron calzadas, sembraron las aguas con chinampas que hasta la fecha nos producen alimentos, y esculpieron en piedra la memoria del tiempo. La ciudad que fundaron hace 700 años, nuestros ancestros, sigue viva y su corazón late en todos los rincones de nuestra urbe. Así que este año, junto con el Gobierno de México, vamos a llevar a cabo un conjunto de celebraciones, así que vamos a compartirlas con ustedes. Primero es el Sendero de la Isla, y se llama Isla justamente lo que era la Gran Tenochtitlan y Tlatelolco. Y con el programa Yolotl Anáhuac, alrededor de los 23 kilómetros, que es el perímetro de lo que era la Gran Tenochtitlan, vamos a intervenir con luces, con cenefas, también con mucha iluminación, con murales. Va a ser algo muy especial, hasta con huellitas, que se va a poder recorrer lo que era la Gran Tenochtitlan. Luego, para la ceremonia que nos hablaban de México Tenochtitlan, 7 siglos de legado de grandeza, que va a encabezar la presidenta Claudia Sheinbaum, 3,500 danzantes de comunidades de pilares y utopías realizarán un recorrido simbólico, la migración ancestral del pueblo mexica, y saldrán de Chapultepec, de la gruta de Zincalco, y arribarán al Zócalo ese mismo día. ¿Han ustedes escuchado la ópera en náhuatl? Bueno. No
Gracias a la soprano Wendy y a todos los compañeros El gobierno de la Ciudad de México está produciendo la ópera fílmica Cuauhtemoc-Zin. Es una ópera en náhuatl que narra la heroica defensa de México Tenochtitlan, encabezada por Cuauhtémoc, el último tlatoani, y se presentará en el Palacio de Bellas Artes y en el Zócalo mismo. Y desde Milpalta llega el nopal. Aquí tienen ustedes una exhibición del nopal, que es un poderoso símbolo de nuestra tierra, y surge La Nopalera en el Corazón, que es una exposición de arte público de 50 esculturas de nopal intervenidas por artistas, colectivos. Ya lo pueden visitar en Paseo de la Reforma y para enero crecerá a 250 esculturas de nopal intervenidas. Y también tenemos varias acciones para las infancias. Publicaremos un libro para niñas, niños, que se distribuirá en todas las escuelas primarias públicas de la ciudad. El libro para colorear se llama Códice Tenochtitlan, Asentamiento Mexica, y es para divulgar la historia de la migración del pueblo azteca. Y en el Museo Yancuic inauguraremos la exposición Códice Cósmico de México Tenochtitlan, que será una gran experiencia audiovisual inmersiva. Y por último, va a haber los invitamos a un evento muy importante en el Zócalo de la ciudad. Para la celebración va a haber esculturas y videomapping. Adelante, veamos este pequeño video. Así lo vinieron a decir, así lo asentaron en sus relatos. En el año 2 Casa, contaron los antiguos mexicanos, fue fundada esta gran ciudad, México Tenochtitlan. A 700 años de la fundación mítica de México Tenochtitlan, el gobierno de la Ciudad de México te invita a conocer del 11 al 27 de julio el más espectacular videomapping producido para el Zócalo. El espectáculo se proyectará como nunca antes sobre las fachadas de Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana. Memoria Luminosa 3 recorre los años desde la llegada de un pueblo migrante proveniente de Aztlán hasta las últimas transformaciones de una de las ciudades más fascinantes y grandes del mundo. En esta celebración también tendremos en el Zócalo 5 reproducciones monumentales de las más sorprendentes esculturas mexicas descubiertas hasta la fecha. La Piedra del Sol, el Teocalli de la Guerra Sagrada y las increíbles representaciones de las diosas Coatlicue, Coyolxauhqui y Tlaltecutli. Descubre la historia de tu ciudad en el Zócalo del 11 al 27 de julio. Memoria Luminosa, México Tenochtitlan, 700 años. Ciudad de México, capital de la transformación. Vivan los 700 años de la Fundación México Tenochtitlan. Gracias, Presidenta. Con permiso. Buenos días. Antes que nada, gracias por este espacio. Como parte de la conmemoración de los 7 siglos del legado de grandeza de México Tenochtitlan, el 26 de julio del 2025 a las 10 horas en el Zócalo capitalino, la Defensa llevará a cabo una representación escenográfica de algunos de los momentos más emblemáticos de Tenochtitlan y del pueblo mexica. Tiene como objeto reforzar la identidad, el sentido de pertenencia y el orgullo patriótico entre los mexicanos, resaltar la participación de la mujer en este devenir histórico y generar una reflexión en la sociedad respecto a la importancia de su participación en los momentos claves y trascendentales de nuestro país.
Para tal fin, en esta escenificación se realizarán 4 actos y 3 escenas, con apoyo de 838 actores, 300 mujeres, 538 hombres, 50 pequeñines entre niños y niñas. Todo parte de una narrativa entre un seno familiar, el padre, la madre, la niña llamada Victoria, para hacer esa vinculación del pasado con el presente, y la niña Victoria les comienza a contar lo que aprendió en la escuela. Les platico un poco de Huitzilopochtli y de la encomienda que les da para salir del Aztlán y llegar a la tierra prometida, donde encontrarían un águila devorando una serpiente en un nopal. Comienza así su migración. Pasan muchos años, pasa mucho esfuerzo, y hay un cambio de nombre entre los aztecas y se convierten en mexicas de Orne Huitzilopochtli. Proporciona un arco, la flecha, la red, y los consagra pues como un pueblo guerrero destinado a trascender. Se da la ceremonia del Fuego Nuevo, que es una ceremonia religiosa la más importante de los mexicas, que se realizaba cada 52 años y era una ceremonia de surgimiento y de renovación de su mundo. Finalmente encuentran esa señal, la migración de más de 200 años, el portento del águila devorando a la serpiente en un nopal, se vislumbra. Hay algarabía, gozo, éxito. Sin embargo, falta mucho. Es necesario luchar por la libertad y la grandeza de ese pueblo. Se narra la transición de los primeros tlatoanes y sus alcances. Sin embargo, también se cita que son vasallos del pueblo tepaneca, bajo el señorío de Mastla. Se tienen que ir a la guerra. Hay un ritual de declaración de guerra, es con un carácter abierto, de honor. Tlacaelel, un noble guerrero, declara la guerra a Mastla de los tepanecas para irse a la batalla al día siguiente. En ese momento hay 2 puntos importantes. Tlacaelel tiene que incitar y exhortar a algunos mexicas que todavía dudaban en ir o no a la guerra para alcanzar sus anhelos o continuar en vida a pesar de que fuesen vasallos. Empieza todo como un rumor, es una palabra que se va replicando de voz en voz, que se convierte en una gran proclama y un sentimiento de unión. Todo empieza como México, 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 y se empieza a replicar desde el primero hasta el último de los mexicas. También es importante resaltar el apoyo de la población, mujeres, ancianos, dando sustento, curando a los heridos, dando agua y comida y replicando y animando la voz, a la misma voz, México, México y México. Se forma la Triple Alianza, Tenochtitlan, Texcoco, Tlacopan, generan un proceso de hermanamiento entre esos grandes señores de la náhuatl, cuya presencia abarca de océano a océano, pero cuya influencia trasciende hasta nuestros días. Llega pues el esplendor de Tenochtitlan con sus alcances culturales, políticos, sociales, comerciales, religiosos y militares, donde la mujer tenía un rol muy importante como médicas, maestras, poetisas, sacerdotisas. Inclusive había un nombre especial para las mujeres que dando a luz perdían la vida, la mosihuaquesque, la mujer que se yergue. La colocaba en un lugar estamentario similar al de los guerreros caídos en combate. Y finalmente llegamos a nuestro México contemporáneo, una reflexión de nuestro glorioso pasado en voz de las mujeres de los pueblos originarios. Le damos voz a la Reina Roja, a Tecuixpo, a Ñuñú y a Flor de Tierrita Tolteca, para dejar claro que no solamente fueron los mexicas, sino fue esa mixtura de méritos y logros de distintas personas en distintos lugares que nos dieron el México que hoy tenemos. Con este magno evento, el Gobierno de México y la Defensa refrendan su compromiso, convicción y entusiasmo para recrear y compartir nuestra historia. Esta celebración busca vincular el presente con el pasado, exaltar nuestro orgullo de ser mexicanos y sobre todo recordarle a la sociedad que México, cuando es puesto a prueba, nunca pierde. Hay un video. Quédate.
Tradición, historia, cultura. 7 siglos de legado de grandeza, 7 siglos hasta nuestro México actual. Un pasado glorioso que nos une al presente, donde mujeres y hombres como uno solo han avanzado de la mano para concretar los más nobles ideales. Origen, que se remonta al majestuoso momento en el que, siguiendo la profecía de su dios Huitzilopochtli, el pueblo mexica encontró un águila posada sobre un nopal, surgiendo así la Gran Tenochtitlán. Muchos son los eventos que narran nuestra historia, pero la fundación de Tenochtitlán es vital para conocer la esencia y fuerza del pueblo de México. Reforcemos juntos nuestra identidad nacional, el orgullo de ser mexicanos, y recordemos la participación de la sociedad en los momentos trascendentales de nuestro país y en donde la mujer ha desarrollado un papel sobresaliente. Este 26 de julio en el Zócalo capitalino se llevará a cabo el evento magno, 7 siglos de legado de grandeza de México, Tenochtitlán 1325-2025, y que podrá atestiguarse también a través de los canales oficiales de gobierno. El Gobierno de México refrenda su compromiso y entusiasmo para recrear y compartir con todas y todos los mexicanos la historia que nos ha forjado como nación. ¡Que viva la grandeza de Tenochtitlán! ¡Que viva México! Gobierno de México. Este es entonces un año de celebración del Gobierno de México, del Gobierno de la ciudad, de todas y todos los mexicanos, porque estamos orgullosos de tener esta gran ciudad que hoy vive momentos apasionantes y muy promisorios de transformación, que desde hace 204 años es la capital de un país independiente y soberano, que hace 500 años sufrió el embate de la ocupación española y la lamentable caída de México Tenochtitlán, que hace 700 años empezó a destacar en el Valle de México como un gran centro político que prevaleció en la mayor parte del territorio que conocemos como Mesoamérica. Una ciudad que se asienta en un territorio en el que desde hace 3,000 años empezó a haber poblamiento. México Tenochtitlán no es el primer pueblo ni la primer fundación en el Valle de México. Hay otras, muy señaladamente, por ejemplo, Cuicuilco, que emerge más o menos 1000 años antes de nuestra era, y un territorio en el que podemos encontrar presencia humana desde hace 14,000 años, que empezaron a circular grupos humanos por este territorio. México ha sido siempre, entonces, una ciudad pluricultural, ha sido un territorio de constantes migraciones, ha sido una tierra que ha recibido a muchas poblaciones que han hablado diversas lenguas y que finalmente acunó 2 portentosas ciudades en esta zona lacustre del centro del Valle de México, México Tenochtitlán y México Tlatelolco. Celebramos entonces el inicio de la fundación de estas 2 grandes ciudades, particularmente México Tenochtitlán, y como se ha visto, lo queremos hacer con
un enorme sentido de recuperación de la memoria, de recuperación de la fortaleza de quienes han hecho, poblado y construido esta ciudad. Por eso también el propio 26 de julio se va a develar un monumento en la esquina nororiente de la plaza central de la Ciudad de México, donde antes había un prisma triangular, donde colocaban algunos pendones para anunciar eventos. Ahora tendremos ahí este monumento Tlamanali, esta ofrenda, que es también evocación conmemorativa de los 7 siglos del legado identitario de grandeza de lo que ha sido y es México Tenochtitlan. La que sigue. Se trata de un basamento circular en memoria de los templos primigenios a orillas de los lagos del Anáhuac, como el basamento que podemos encontrar todavía en Cuicuilco, este basamento circular que habla de las poblaciones primigenias en el Valle de México. Este basamento se eleva en círculos concéntricos hacia la réplica histórica del Teocalli de la Guerra Sagrada, en cuya cara posterior se registra en piedra un águila sobre un opal y el glifo Tlachinoli, eje del monumento orientado de oriente a poniente. Allí en la parte trasera de esta réplica, en escala 2:1 del Teocalli de la Guerra Sagrada, encontramos la primera representación en piedra, bajo relieve, de este mito fundacional que es el águila posada sobre el Tenoch, sobre la nopalera, y queremos dejar clara ahí esta representación tan sugerente que tiene esta pieza mexica. La que sigue. A través de 8 lajas labradas en el talud del monumento, se reproducen escenas que provienen del Códice de Boturini o Tira de la Peregrinación, que ilustra, como ya se ha presentado, la migración mexica desde Aztlán hasta el Anáhuac. Este es un documento muy importante, conocido precisamente como la Tira de la Peregrinación, que se representará en las laterales de este basamento circular. La que sigue. También se ilustrarán en la base que sostiene al Teocalli de la Guerra Sagrada, que simboliza el islote, y al mismo tiempo el eje axial tierra, cielo, inframundo, rindiendo homenaje a 5 mujeres insignes y fundamentales para la historia mexica y la historia y la memoria de nuestra nación. La primera de ellas es Chimalma, la que porta el escudo, la que en la Tira de la Peregrinación lleva el bulto mortuorio de Huitzilopochtli. Es importantísimo este personaje porque es la que lleva los restos del dios tutelar de los mexicas, Huitzilopochtli. Esta Chimalma también en algunas otras fuentes es asociada con la madre de Quetzalcóatl. Esto es muy importante porque los mexicas siempre van a tratar de recuperar la tradición tolteca, que es la que hace que emerja este personaje, este dios Quetzalcóatl. La otra mujer es Ilancueitl. Ella es la de la falda vieja o de la falda de la anciana. Ella es de alguna manera fundadora de México Tenochtitlan. Se le atribuye ser la madre de Acamapistli, por lo tanto gobernante fundadora, dado que se le atribuye ser la madre del primer Tlatoani mexica. Sigue también Quetzalmoyohuatzin, la que tiene abanico de quetzal o precioso. A ella se atribuye ser la madre del primer mexica libre de los coluas. Ella da a luz a este personaje que es el primer mexica libre, el primer mexica
que ya se constituye como jefe o dirigente de un pueblo libre, de un pueblo soberano. La que sigue es Atototzin Abedeagua, hija de Moctezuma Ilhuicamina, de quien se dice fue gobernante de México Tenochtitlan a la muerte de Moctezuma, su padre, y se le atribuye también ser madre de nada menos que 3 de los tlatoanis más significativos de Tenochtitlan, Atzayacatl, Tizoc y Ahuizotl. Y finalmente estará también representada Tecuixpo Ixcazochitzin, joven señora, flor de algodón, ella hija de Moctezuma Xocoyotzin, esposa de Cuitláhuac, esposa de Cuauhtémoc, una mujer de enorme importancia, sobre todo para el momento de la llegada de los españoles, el momento de la caída de México Tenochtitlan. La que sigue, también estarán representados en el monumento, en este memorial de 7 siglos, los 10 tlatoanis mexicas que antecedieron a Cuauhtemotzin y que de alguna manera representan la continuidad del pueblo mexica desde su fundador, Acamapixtli. Acordémonos también de la fundadora Ilancueitl, hasta el último Hueytlatoani Cuauhtemotzin. La que sigue, el basamento será una evocación del corazón cósmico del Altépetl, el Hueyteocatli, circundando por un espejo de agua que refiere a la náhuac y un canal que remite a la ciudad lacustre. Al mismo tiempo, el basamento remite al disco solar que en su segundo paso cenital, cada 26 de julio al mediodía, se proyecta verticalmente sin generar sombra alguna. El paso cenital es justamente cuando el sol cae de manera perpendicular sin que haya sombra alguna. La que sigue, esta es una reconstrucción hipotética de cómo quedará este monumento que ya se está empezando a construir. Y finalmente, también asociado a este evento, se emitirá un billete de lotería para el sorteo superior el viernes 25 de julio de 2025 y se emitirá un timbre postal con valor nominal de 9 pesos para conmemorar estos 7 siglos de México Tenochtitlan. Es todo, gracias. ¿Algo más quieres? Brevemente. Muy breve. Sí, con su permiso, señora Presidenta, es simple y llanamente informarle e informar a todos los medios de comunicación que en cumplimiento a sus instrucciones se ha generado toda esta serie de actividades a efecto de hacer patente que la resistencia de nuestros pueblos originarios está presente y es producto de este legado de grandeza. El gran Teocalli de la guerra tiene un significado fundamental. Sí tiene en la parte superior la fecha equivalente a 1325. Esta es una pieza que se encontró en los años 20 cuando se estaba construyendo el tercer piso de este Palacio Nacional en la torre que da a Corregidora y Zócalo, y en esa piedra que corresponde a la época de Moctezuma Xocoyotzin, es decir, Moctezuma II, está la fecha 1307, que es una atadura de años, lo cual quiere decir que Moctezuma ofrendó esa piedra como el gobierno de la ciudad está ofrendando en esta ocasión el memorial de 7 siglos de legado de grandeza de nuestros pueblos originarios. Gracias. Bueno, pues muy completa esta pertinente e indispensable celebración.